Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy conversaremos sobre un fenómeno social que no es nuevo, pero que gracias al auge de Internet y sobre todo de las redes sociales se ha vuelto cada vez más común. Se trata de un tópico complejo y que se relaciona con el viejo dilema sobre la separación entre el artista y su obra, y cómo de vez en cuando ideas brillantes pueden salir de la cabeza de personas horrendas, psicópatas o derechamente homicidas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras y José Manuel Carballo. Mientras hacía el largo viaje entre Nueva York y Sudáfrica para visitar a su familia durante las vacaciones de Navidad del año 2013, Justin Sacco, de 30 años y directora senior de comunicaciones corporativas de una gran empresa de medios digitales, comenzó a tuitear chistes no muy buenos sobre las indignidades de los viajes, comenzando por uno en el que se quejaba del olor corporal de un turista alemán. Al llegar al Reino Unido, país de su primera escala, volvió a Twitter, esta vez para decir: frío, sándwiches de pepino y mala dentadura. Estoy en Londres. El 20 de diciembre, Justin Sacco tomó el vuelo entre Londres y Ciudad del Cabo, la última etapa de su viaje, pero justo antes de despegar, volvió a Twitter y puso el siguiente comentario: voy a África. Espero no contraer SIDA. Es broma, soy blanca. Envió el tweet y paseó una media hora por el aeropuerto antes de embarcarse, pero nadie contestó a su mensaje. Y la verdad no le sorprendió. Después de todo, tenía solo 170 seguidores en Twitter. El vuelo fue muy tranquilo y en cuanto el avión aterrizó en Ciudad del Cabo, Justin Sacco encendió su teléfono y de inmediato recibió un mensaje de texto de alguien con quien no había hablado desde la época del colegio. El mensaje decía: lamento mucho ver lo que está pasando. Sacco miró el mensaje desconcertada. Luego llegó otro mensaje de texto: tienes que llamarme inmediatamente. Era de Hannah, su mejor amiga. Luego el teléfono explotó con una avalancha de mensajes de texto y alertas. Y entonces la llamaron por teléfono. Era su amiga Hannah, y lo que le dijo la dejó helada. Eres la tendencia mundial número 1 en Twitter en este momento. Durante las 11 horas de viaje y sin que ella lo supiera, Justin Sacco se había convertido en el blanco del odio de internautas de todo el mundo. La mayoría de los comentarios la fustigaba por un tuit que era considerado como ofensivo e ignorante y, en el mejor escenario, desafortunado. Nadie lo encontró divertido
o entendió la razón por la que Sacco tuiteó lo que tuiteó. Los compañeros de trabajo de la mujer comentaron en Twitter que no querían seguir trabajando con ella y su propio empleador usó la misma red social para referirse al caso. Este es un comentario escandaloso y ofensivo. La empleada en cuestión actualmente no puede ser localizada ya que se encuentra en un vuelo internacional. El enojo pronto se convirtió en excitación. Un internauta tuiteó: "Todo lo que quiero para Navidad es ver la cara de Justin Sacco cuando aterrice su avión y revise su bandeja de entrada y correo de voz". A este comentario se sumaron muchos otros similares, pero agregando insultos. El furor por el tuit de Justin Sacco se había convertido no solo en una cruzada global contra su supuesta intolerancia, sino que también en una forma de entretenimiento ocioso. Evidentemente, la completa ignorancia de Sacco sobre la situación durante esas 11 horas le dio al episodio un tinte dramático y un arco narrativo que muchos encontraban derechamente delicioso. A medida que el vuelo de Sacco atravesaba África, un hashtag comenzó a hacer tendencia en todo el mundo. ¿Has Justin landed yet? ¿Ya aterrizó Justin? Y pedían que alguien fuera al aeropuerto en Ciudad del Cabo para esperar su llegada y tomarle una foto. De hecho, un usuario de Twitter fue al aeropuerto para tuitear su llegada, le tomó una fotografía y la publicó en línea. Para cuando Justin Sacco aterrizó, se habían enviado decenas de miles de tweets furiosos en respuesta a su broma. Hannah, la amiga de Justin, borró frenéticamente el tuit de su amiga y luego la cuenta completa, pero ya era demasiado tarde. Un usuario comentó: "Lo siento, Justin Sacco, pero tu tweet vivirá para siempre". Justin Sacco perdió su empleo y durante semanas no pudo salir a la calle, lloraba constantemente y tuvo varias crisis nerviosas. Justin Sacco había sido cancelada. Según Jonah Engel Bromwich, periodista del New York Times, el uso actual de la palabra cancelación indica una completa desvinculación con algo, desde una persona habitualmente conocida a una empresa, organización o industria. Una cosa curiosa de esto es que el origen del concepto de cancelación está asociado con la música y una mala cita. En 1981, la banda estadounidense Chic lanzó el álbum Take It Off, que incluye la canción Your Love is Cancelled, Tu amor está cancelado, que compara una ruptura amorosa con la cancelación de un programa de televisión. La canción fue escrita por Nile Rodgers, vocalista de la banda, después de una mala cita que tuvo con una mujer que esperaba que él usara su estatus de celebridad en su favor. Esta canción inspiró al guionista Barry Michael Cooper a incluir una referencia a una mujer siendo cancelada en la película New Jack City de 1991. Luego del estreno de la película, el término comenzó a ser usado como un modismo, particularmente entre la comunidad afroamericana, y eventualmente se volvió popular. Para el año 2015, el concepto de cancelación se había vuelto común en Twitter para referirse a una decisión personal, a veces en serio y a veces en broma, de retirar el apoyo ya sea moral, financiero, digital e incluso social a aquellas personas u organizaciones que se considera que han actuado de manera inaceptable. Después de que numerosos casos de escarnio público en redes sociales generaran una amplia notoriedad, el término cancelación se usó cada vez más para describir una respuesta que se producía en Internet de manera amplia y enfurecida contra algún objetivo. Con el tiempo, a medida que los casos aislados de cancelación se hicieron más frecuentes y la mentalidad de turba enfurecida digital se hizo más evidente, muchos comenzaron a ver una cultura de indignación y cancelación. Las conversaciones sobre la cultura de la cancelación comenzaron a aumentar a finales de 2019. En la década de 2020, la frase se convirtió en un término utilizado por los conservadores en Estados Unidos para referirse a lo que percibían como reacciones desproporcionadas a discursos políticamente incorrectos. Ligaya Mishan escribió en el New York Times que el término se aplica de manera caótica a incidentes tanto en línea como fuera de línea,
y que van desde la justicia por mano propia hasta el debate hostil, el acoso o la intimidación. Aquellos que abrazan la idea de cancelar buscan más que disculpas y retractaciones, aunque no siempre está claro si el objetivo es corregir un error específico o compensar un desequilibrio de poder más amplio. Una mirada ciertamente interesante. Esta cultura de la denuncia y la cancelación ha tenido momentos emblemáticos en el movimiento Me Too, que animó a las mujeres y también a algunos hombres a denunciar a sus abusadores en un foro donde las acusaciones serían escuchadas, especialmente contra personas muy poderosas, por ejemplo, en la industria del cine. Además, el movimiento Black Lives Matter, que busca resaltar las desigualdades, el racismo y la discriminación experimentada por la comunidad afroamericana, llamó la atención sobre los casos en que agentes de la policía habían usado su posición de poder para abusar de los derechos civiles de la población más vulnerable. Por lo general, cuando alguien es cancelado, el movimiento comienza primero en redes sociales, lo que amplía el conocimiento público de la ofensa percibida, con lo que se produce una campaña para cancelar. La cancelación puede adoptar varias formas, incluida la presión sobre las organizaciones para que cancelen las apariciones públicas o los compromisos de las partes canceladas, y en el caso de las empresas consideradas ofensivas, se organizan boicots en contra de sus productos. Las celebridades y los líderes sociales y políticos suelen ser el objetivo de campañas de esta naturaleza. El actor y comediante Bill Cosby, por ejemplo, y que fue declarado culpable el 2018 de drogar y agredir sexualmente a una mujer y acusado de agresión por otras 50 mujeres, es solo uno de los muchos ejemplos recientes de alto perfil y, por cierto, con justa razón. Pero la gente común también puede quedar en el punto de la mira, como le pasó a Justin Sacco, y muchas veces por causas que están poco claras. Como fenómeno social, la cultura de la cancelación no es nueva, ni se limita a la época de Internet. En 1850, el escritor Nathaniel Hawthorne publicó La Letra Escarlata, una historia ambientada en la puritana Boston de 1650 y que narra las vivencias de una mujer que da a luz a una hija de un hombre que no es su marido y en castigo es obligada a llevar una letra A de adúltera y de color escarlata bordada en su vestido. Así, el fenómeno no es nuevo, aunque ciertamente el auge de las redes sociales e Internet ha acelerado las cosas y cambiado la imagen que teníamos de muchas personas, al darse a conocer historias que estaban enterradas y casi olvidadas. Hace algunos meses, durante el concierto de la banda inglesa Pulp en Santiago, el vocalista de la banda, Jarvis Cocker, hizo una mención al poeta chileno Pablo Neruda. Como tantas veces cuando un artista de ese nivel menciona algún aspecto de la vida local, probablemente Cocker esperaba una ovación por parte del público, pero en lugar de eso recibió una tibia silbatina. El cantante puso cara de confusión y claramente no entendía por qué el público chileno reaccionaba de esa forma a una de sus figuras más conocidas a nivel internacional, un poeta que ganó el Premio Nobel de Literatura y que llegó al corazón de muchos. Probablemente Cocker no sabía algo de lo que muchas personas se enteraron solo recientemente, y es que en 1934, y mientras estaba viviendo en Madrid con su primera esposa, nació la hija del matrimonio, una niña que fue llamada Malva Marina y que nació con hidrocefalia. El poeta se refería a la niña como un monstruo de 3 kilos y jamás tuvo una relación cercana con ella. Abandonó a su esposa e hija cuando ésta tenía solo 2 años y la niña murió 6 años después. No solo eso, el mismo poeta confesó en su autobiografía que violó a una mujer mientras estaba trabajando como cónsul en Sri Lanka. Estos episodios hicieron que el poeta fuera cancelado de manera póstuma. Una cosa interesante con respecto a este debate es qué hacemos con su poesía. La famosa discusión sobre lo adecuado de separar al artista de su obra. ¿Puede una mala persona ser respetada como poeta? ¿O es necesario tener una vida impecable para que los logros artísticos sean valorados? ¿Queremos a Neruda como poeta o como modelo de paternidad responsable? Esta pregunta presupone que debemos querer que nuestros artistas sean virtuosos y que debemos esperar moralidad y comportamiento ético impecable de ellos. Pero claro, si descubrimos que un autor que amamos ha hecho algo terrible,
es normal tener una reacción emocional. No solo eso, uno podría decidir dejar de comprar sus obras, discos o ir a sus conciertos para no contribuir a su enriquecimiento. Una cosa interesante de esto es que para los críticos literarios, la obra y el artista están definitivamente separados e incluso durante un tiempo el artista, independiente de su estado de salud, estaba sencillamente muerto. Era el lector el que le daba vida cada vez que lo leía. Podemos discutir sobre las responsabilidades que tienen los críticos hacia el arte que cubren y para qué sirve la crítica y cómo los críticos deben elegir enfocar su atención. Pero para la persona promedio, que consume arte sin obligación profesional, sino que simplemente porque lo ama y le da placer, no hay forma de que alguien les diga cómo deben acercarse al arte o qué se le permite amar y cómo. Es un debate que por supuesto no pretendo zanjar aquí, pero nos presenta interesantes desafíos, y de eso me gustaría que conversáramos. ¿Qué pasaría si un descubrimiento sale de la cabeza de una persona horrenda, de un sociópata o de un asesino? A fines de la década de 1990, un ingeniero estructural estaba hojeando una revista científica de su área cuando de pronto uno de los artículos llamó poderosamente su atención. Se trataba de un análisis teórico muy interesante acerca de cómo se forman y propagan las grietas en el hormigón. Era un artículo realmente genial y muy perspicaz. Inmediatamente, el ingeniero comenzó a buscar el nombre del autor de ese trabajo tan interesante, y la respuesta lo dejó perplejo. El autor era un tal Valery Fabricant, pero no figuraba como profesor de ninguna universidad o como científico investigador de algún instituto. El autor se identificaba como el prisionero número 167932-D, y su institución de origen era una prisión cerca de Montreal, en Canadá. El ingeniero que estaba leyendo el artículo quedó incrédulo y con el ceño fruncido. ¿Realmente un prisionero escribió este artículo? Sí, un asesino convicto. Valery Fabricant mató a disparos a 4 colegas a sangre fría después de no conseguir un cargo de profesor titular en 1992. La historia es así. Todo parte con la Universidad de Concordia, que fue fundada en 1974 en Canadá como parte de la gran expansión de universidades que estaba teniendo lugar en ese país en ese momento. La universidad fue creada al fusionar la Universidad Sir George Williams, originalmente una escuela nocturna en el centro de Montreal, con una pequeña universidad jesuita ubicada a unos 5 kilómetros de distancia. No fue una tarea fácil. Aunque tiene muchos departamentos y programas excelentes, como Bellas Artes, Ciencias de la Computación y Finanzas, por ejemplo, se la considera una universidad de segundo nivel. Por un lado, no ha tenido el tipo de liderazgo que, por ejemplo, ha tenido su vecino de al lado, la exitosísima Universidad McGill. Evidentemente, la Universidad de Concordia no tiene los 170 años de historia ni el financiamiento de McGill. De hecho, el dinero ha sido más bien escaso. Pero sí tiene una muy buena facultad de ingeniería, y las facultades de ingeniería son buenas para atraer fondos de investigación. La Facultad de Ingeniería de Concordia había sido particularmente emprendedora, recaudando casi la mitad de los fondos de investigación de la universidad, y eso le dio un considerable poder dentro de la Universidad de Concordia. La facultad tenía 5 departamentos: estudios de construcción, ciencias de la computación e ingeniería civil, eléctrica y mecánica. A fines de 1979, Valery Fabricant, un científico de 39 años, pequeño y de anteojos, llegó a la oficina de Tom Sankar, director del Departamento de Ingeniería Mecánica, buscando trabajo. Fabricant dijo que era un disidente que había huido recientemente de la Unión Soviética, donde había sido profesor asociado, tenía un doctorado, era un exalumno de un científico distinguido cuyo trabajo Sankar conocía y admiraba, y además había publicado varios trabajos científicos. Tom Sankar quedó impresionado y le ofreció trabajo como asistente de investigación, un trabajo modesto con un salario de $7,000 canadienses al año.
El director del Departamento de Ingeniería Mecánica no verificó las credenciales o referencias de Fabricant antes de darle ese puesto. No pasó mucho tiempo antes de que un incidente no relacionado con el trabajo mostrara el lado más curioso y excéntrico de Fabricant. Resulta que cuando la Unión Soviética tardó en enviarle unos miles de dólares que había heredado de su padre, Valery Fabricant decidió escribirle al Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, exigiendo que se suspendieran todos los envíos de grano a la Unión Soviética hasta que él recibiera su dinero. Quería convertir un problema personal en un conflicto diplomático, un botón de muestra de su personalidad, que con el paso del tiempo comenzó a aflorar con fuerza. También quedó claro que Valery Fabricant no tenía deseos de ser asistente de investigación para Tom Sankar, ayudándolo con su trabajo, y deseaba un cargo permanente como profesor independiente. De hecho, menospreciaba la investigación de Sankar. Valery Fabricant tenía su propia línea de investigación, un trabajo teórico relacionado con la elasticidad mecánica, el estudio de cómo reaccionan los materiales al estrés. Y Tom Sankar no dejó hacerlo a su manera. La investigación en el mundo de la ingeniería suele ser colaborativa, pero el campo de Fabricant era estrecho, en la línea entre la ingeniería y las matemáticas. De todos modos, colaborar con él era extremadamente difícil. Por naturaleza era un tipo solitario, y sus colegas aprendieron a mantenerse alejados de él. Algunos de ellos lo encontraban derechamente desagradable, otros un sabelotodo egocéntrico y con aires de grandeza. Lentamente comenzó a tener conflictos con todos sus colegas y para 1981 había comenzado a solicitar empleos en otras universidades, incluido un trabajo en la Universidad de Calgary, para el que no estaba calificado. Cuando se enteró de que no había sido seleccionado, decidió tomar un avión para ir a una conferencia al otro lado del país, donde primero acosó y luego intentó humillar públicamente al profesor que había firmado la carta de rechazo del comité de contratación. La historia llegó rápidamente a la Universidad de Concordia. Tom Sankar también recibió quejas de editores de revistas sobre el comportamiento grosero y poco educado de Fabricant, cuando, en el curso de una práctica editorial normal, criticaban o hacían preguntas sobre el trabajo que había enviado. Pero Tom Sankar hizo vista gorda con respecto a estas denuncias. Por esa época, e incluso todavía, se creía que la libertad académica, la posibilidad de estudiar lo que cada uno quisiera, iba de la mano con la tolerancia a la excentricidad. En ese sentido, el desempeño de los académicos pasa la mayor parte del tiempo por aquellas cosas que se pueden cuantificar, y la verdad era que en un mundo cuya moneda dura es el número de trabajos científicos producidos, Fabricant era tremendamente prolífico. En la Universidad de Concordia, un profesor promedio de la Facultad de Ingeniería estaba publicando entre 2 y 3 artículos al año. Fabricant estaba produciendo más del doble de esa cantidad, 25 en menos de 4 años, una máquina de producir trabajos y de obtener dinero de subvenciones. Y eso, aparentemente, hacía que sus jefes hicieran vista gorda con un comportamiento que prefirieron considerar sencillamente como excéntrico. A finales de la década de 1980, se abrieron 3 plazas para profesor titular en la Universidad de Concordia, el nivel más alto que puede alcanzar un académico universitario. Fabricant le dijo a su jefe que esperaba quedarse con uno de esos puestos y que si no lo conseguía, resolvería las cosas a la manera estadounidense, e hizo la mímica de disparar un arma. A pesar de esta amenaza, a pesar de las denuncias que existían en su contra y a pesar de que era considerada una persona extremadamente desagradable, Fabricant se quedó con el cargo gracias a su historial de publicaciones. Más tarde le dijo una secretaria del departamento que la única manera de conseguir lo que quieres en América del Norte es disparar a mucha gente. De hecho, acosó a tantas secretarias en el campus que algunas tenían botones de pánico instalados debajo de sus escritorios para llamar a la seguridad si alguna vez Fabricant se ponía beligerante o actuaba ante estas amenazas. A pesar de este comportamiento, en 1990, Fabricant consiguió otro aumento en su salario para llegar a los $60,000 canadienses al año. Pero la verdad es que la situación era insostenible.
Para 1991, algunos de los colegas de Fabricant estaban completamente hartos de sus diatribias y acoso y comenzaron a tener reuniones secretas en las que discutían cómo deshacerse de él. Mientras tanto, una vicerrectora de la Universidad de Concordia consultó el caso de Fabricant con un experto en violencia laboral, el que le confirmó que el académico no era un tipo raro, sino que derechamente peligroso. La vicerrectora, a su vez, se lo comunicó a su jefe, el rector de la universidad, pero el rector se encogió de hombros. Los profesores son excéntricos. ¿Qué se puede hacer? Además, el tipo publicaba un montón de artículos y traía dinero como nadie. Había que tenerle paciencia. De alguna manera, Fabricant se enteró que sus colegas querían deshacerse de él, y en respuesta llegó un día a una reunión del Senado de la facultad con un sobre enorme en la mano. Parecía la forma ideal de ocultar un arma. Alguien llamó a la policía, que detuvo y registró a Fabricant, pero no había ningún arma dentro del sobre. Les había tomado el pelo. Las cosas llegaron a un punto crítico en 1992, cuando un grupo de académicos del departamento de Fabricant comenzó a trabajar para que lo despidieran o lo obligaran a jubilarse anticipadamente. Fabricant se enteró de esto y se puso furioso. Comenzó a decir que había un complot para asesinarlo y estaba completamente descontrolado. Pero la verdad es que el único que tenía ideas homicidas en la cabeza era él. Finalmente, el 24 de agosto de 1992, Valerie Fabricant subió en ascensor hasta el 9º piso del edificio de ingeniería mecánica, donde la facultad tenía sus oficinas. Llevaba un maletín de cuero desde donde extrajo un revólver y comenzó a avanzar por el pasillo, disparando a las personas que iba encontrando en su camino. Mató a 3 de sus colegas en una rápida sucesión e hirió a otras 2 personas, una de las cuales murió un mes después. De alguna manera, un colega le arrebató el revólver, pero Fabricant tenía más armas en su maletín y tomó como rehenes a 2 personas en una oficina. Desde ahí llamó a la policía y exigió hablar con un canal de noticias. Admitió que había matado gente, pero quería explicar cómo la universidad lo había empujado a eso, cómo había sido perseguido y finalmente puesto en esa situación. Él era la víctima. Después de una hora hablando por teléfono, soltó el arma para estirar el cuello y en ese momento uno de los rehenes se abalanzó sobre Fabricant y pateó lejos el revólver. Mientras Fabricant peleaba con él, el otro rehén logró inmovilizarlo hasta que llegó la policía. Valerie Fabricant fue acusado de 4 cargos de asesinato y, fiel a su estilo, su juicio fue un circo narcisista. Contrató y luego despidió a 10 abogados diferentes antes de elegir representarse a sí mismo. Llamó a 75 testigos en su defensa y se puso tan beligerante con algunos de ellos que varios comenzaron a llorar en el estrado. También llamó ladrón al juez y fue acusado de desacato al tribunal en 6 ocasiones. Después de 5 meses, el jurado lo declaró culpable de los 4 cargos de homicidio y fue sentenciado a cadena perpetua. Pero Valerie Fabricant no tenía intención de quedarse callado en la cárcel. Comenzó a presentar demanda tras demanda contra el Estado y, lo que es más increíble, reanudó su trabajo científico. Sin acceso a un laboratorio, se limitó a trabajar en temas teóricos, por ejemplo, aquellos vinculados a cómo se originan y propagan las grietas en el hormigón, un área de gran interés para la ingeniería. Y claro, a la hora de presentar sus trabajos a las revistas científicas, no trató de ocultar nada. Indicó que su dirección postal era una prisión cerca de Montreal e incluyó su número de identificación de prisionero. Presentó su primer trabajo desde la cárcel en 1994 y el editor de la revista lo revisó, decidió que merecía ser publicado y lo preparó para la imprenta. La noticia no tardó en llegar a la Universidad de Concordia, cuya administración estaba furiosa con la revista. ¿Cómo podrían siquiera considerar la publicación de la obra de un asesino? Las familias de las víctimas de Fabricant también protestaron. El editor de la revista admitió que se sentía destrozado. Era obvio que Fabricant había hecho algo atroz, pero por otro lado, su contribución científica era interesante, válida y potencialmente útil. Después de todo, el hormigón es uno de los materiales de construcción más comunes del mundo.
Averiguar cómo se fractura podría incluso salvar vidas. ¿Debería suprimirse ese conocimiento y no publicarlo? Desde 1996, Fabricant ha publicado 60 artículos científicos en 20 revistas diferentes, todos escritos desde su celda. Incluso tiene una página en LinkedIn. Esta aceptación tácita de Valerie Fabricant en la comunidad científica ha indignado a muchos. Algunos hicieron comparaciones con los médicos nazis que realizaban espantosos experimentos médicos con prisioneros. Exigieron saber si los editores que publicaron el trabajo de Valerie Fabricant también habrían publicado artículos de los médicos nazis. Pero otros se han opuesto a esta idea, diciendo que se trata de una comparación que no es correcta. Argumentan que los médicos nazis estaban cometiendo atrocidades con sus propias investigaciones y no podrían haber obtenido sus datos sin los crímenes. Y ese no era el caso de Valerie Fabricant. Su trabajo era independiente de sus crímenes. Teniendo en cuenta eso, ¿realmente debería perder su derecho a publicar? Algunos creen que sí y han expresado su preocupación debido a la naturaleza manipuladora de Valerie Fabricant. Tal vez sus trabajos científicos son parte de un complot para impresionar a la Junta de Libertad Condicional y así obtener su libertad antes de tiempo. El nuevo rector de la Universidad de Concordia ha argumentado que, al cometer sus crímenes, Fabricant había violado las reglas de la sociedad. Y la ciencia es parte de la sociedad, no está por encima de ella y por lo tanto, al romper las reglas de la sociedad, Valerie Fabricant había perdido su derecho a participar en el discurso científico. Es ciertamente un punto interesante, pero nos lleva de vuelta a la discusión sobre el artista y su obra. Después de todo, los novelistas, artistas y músicos también forman parte de la sociedad. Entonces, ¿deberían los presos perder el derecho a componer música o escribir libros? Y si los presos en general conservan el derecho a publicar, ¿por qué un preso que publica ciencia perdería ese mismo derecho? ¿Y si Fabricant no hubiera investigado en ciencia de materiales, sino que en medicina? ¿Qué pasaría si hubiera desarrollado una cura para la malaria o el SIDA? ¿Deberíamos como sociedad oponernos a publicar tales curas simplemente porque salieron de la cabeza de un asesino vil y narcisista? Todo esto deja a los científicos en una posición incómoda. Muchos consideran que la búsqueda de la verdad es un bien moral en sí mismo. También consideran que la difusión del conocimiento es algo bueno. Al mismo tiempo, los científicos son seres humanos que viven en sociedades con reglas y códigos éticos. Entonces, ¿qué deben hacer cuando los valores sobre la verdad y la apertura entran en conflicto con los valores sobre la protección de la vida? Para sorpresa de nadie, la prisión no ha cambiado a Valerie Fabricant. Se mete en peleas mezquinas con los funcionarios y ha presentado tantas demandas que el gobierno de Canadá lo declaró como un litigante abusivo y le prohibió presentar nuevas demandas. También se le ha negado la libertad condicional 2 veces, lo que sugiere que la Junta de Libertad Condicional no se ha visto impresionada por sus publicaciones. Valerie Fabricant tiene ahora más de 80 años y su ritmo de publicaciones se ha ralentizado. Pero incluso si nunca vuelve a publicar, las preguntas que plantean sus terribles actos sobre si podemos y debemos tolerar la buena ciencia de malas personas van a perseguirnos durante mucho tiempo. No podemos impedir que personas malvadas o de moral retorcida se conviertan en practicantes de la ciencia, pero sí deberíamos tener claro que se trata de conductas inaceptables y quienes están a cargo de formar a las científicas y científicos del futuro deben poner especial atención en formar no solo a buenos profesionales, sino que también a personas respetuosas, tolerantes y a no aceptar conductas reprochables disfrazándolas de excentricidad. Es una discusión tremendamente interesante y que ciertamente no pretendo de ninguna manera zanjar. Y como muchas veces, les dejo a ustedes la tarea de seguir discutiéndolo en sus casas. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons, Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene,
la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanusu Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez y Katia Ramírez. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.